Bien, empezamos. Sí, ya empezamos. A ver, hola a todos, buenas tardes. Gracias por conectarse a nuestra videoconferencia del día de hoy. En esta oportunidad tenemos a Daniel del Pino, jefe de ingeniería de JRM Estructuras Metálicas, con el tema almacenes sismo resistentes en zonas de alto riesgo. Muchas gracias, Diego. Bienvenido. Gracias, Alberto. Buenas tardes con todos. Eh, el tema de hoy, pues, son almacenes seguros en zonas de alto riesgo. Y como tal, entonces empezamos con un breve resumen de lo que ha ido evolucionando las estructuras a lo largo del tiempo. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, vemos aquí la altura de los almacenes no llegaban a los 10 metros hasta antes de 1990. Eso era porque los equipos que se utilizaban, lo que son los elevadores y los montacargas, estos eran de combustión, o sea, de trabajo a combustión. Ese era su medio de alimentación. Cuando llegaron los equipos eléctricos, los alimentados por energía eléctrica y baterías, la altura de los almacenes empezó a crecer de una manera vertiginosa, eh, a tal caso que hoy en día tenemos almacenes de 18 metros, que tenemos el almacén de 18 metros hasta la última paleta, por ejemplo, en Molitalia. Viene a ser uno de los almacenes más altos que tenemos en el Perú. Sin embargo, con equipos ya más automatizados podemos llegar a superar los 25 metros y son edificaciones que manejan pesos importantes. Por lo tanto, estando en una condición de una zona que tiene una alta actividad sísmica, pues es necesario la revisión de estas estructuras para que puedan eh, proteger la carga que es la inversión o el recurso más valioso que tiene las empresas y proteger, por supuesto, las vidas humanas que allí se encuentran laborando. Entonces, es por esto que nos vemos en la necesidad de revisar las estructuras. Por favor, siguiente diapositiva. Bien, las estructuras de almacenamiento que tenemos, más que todo, todas estas están formadas por perfiles modulables y todos estos perfiles, o en su mayoría, provienen de secciones conformadas en frío. Y por supuesto las organizamos en función a lo que es la necesidad de almacenamiento y la estructuración del rack para que pueda soportar y controlar dichas cargas. Para hacer esto posible, le damos una forma particular a cada uno de los elementos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces estos perfiles son considerados en base a los criterios y lineamientos que nos indica la norma ISI, la American Iron and Steel Institute, y en ella nos indica cuáles son los parámetros mínimos y máximos que pueden tener cada sección. Ahora, ¿cómo se obtienen estos elementos? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los perfiles conformados en frío se distinguen de los perfiles laminados al caliente porque estos son obtenidos a través de un proceso de doblados sucesivos hasta obtener lo que es la sección propiamente como tal. Y en base a esto es que se arma y define el perfil. Ahora, estos perfiles, por supuesto, no son generados de forma aleatoria, o sea, su sección no es elegido aleatoriamente. Cada una es diseñada y ajustada en función del tipo de carga para la cual se espera trabaje y en función a la necesidad de,
de trabajo que tenga esta. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo conformar un elemento que va a funcionar como columna que conformar un elemento que va a trabajar como viga. Entonces, para esto, nos vemos en la necesidad de ir mejorando cada uno de los aspectos de estos elementos. Y para ello, entonces, se tienen distintos métodos de obtención de estos perfiles. Siguiente diapositiva. Estos perfiles tenemos un par de formas de cómo de obtenerlos. Uno es por plegado en prensa, plegado manual, y el otro es a través de bobinas de acero, ir alimentando una máquina que le va incorporando dobleces sucesivos a lo que es el perfil o a la lámina hasta obtener la sección deseada. Y con esto entonces vemos varias mejoras en la estructura, en el perfil específicamente, ya que el acero lo plegamos y el acero sabemos que de por sí solo él tiene una buena capacidad resistente. Sin embargo, al someterlo a dobleces, él cambia sus propiedades mecánicas. Siguiente diapositiva. Estas propiedades mecánicas se ven modificadas, más que todo porque como ya superamos el límite de fluencia del acero, y esto significa que una vez realizado un esfuerzo, este no regresa a su forma original, sino que la mantiene. Eso es a lo que llamamos límite de fluencia. Con ello, el perfil adquiere unas nuevas propiedades mecánicas referente a lo que es el acero. Aquí, por ejemplo, vemos en la diapositiva un par de curvas. La curva que se muestra en línea continua viene a ser la capacidad normal del acero. O sea, este es el comportamiento del acero al ser sometido a esfuerzos. Superado el esfuerzo del rango elástico, empieza la deformación. Y tenemos incluso en el acero un rango que endurece al acero, que es el momento en el que empiezan a alinearse los átomos del acero, empiezan a estar todos ya alineados y no todos de forma aleatoria dentro del material. Y este proceso le da una resistencia adicional al acero. Por supuesto, entonces, después de haber doblado el acero, ya la curva de esfuerzo del acero cambia, que es la que se muestra en línea punteada. Y entonces, no solo obtenemos la mejora del perfil a través de la geometría que se le da, sino que también estamos mejorando lo que es la capacidad del acero al someterlo a estos esfuerzos para conformarlo. Sin embargo, no todo es tan bonito en este campo. Como vemos, la curva ahora es mucho más corta. La curva que se presenta en línea punteada, vemos que su rango se ha reducido bastante. Esto hace que, por supuesto, el acero se vuelva un poco más frágil. El acero de por sí es plástico, tiene una alta ductilidad, pero al someterlo a estas deformaciones, su ductilidad baja, empieza a no ser tan flexible como habitualmente es. Y entonces esto vuelve un poco más vulnerable a las estructuras. Pero los beneficios que se obtienen son mayores que este sacrificio de ductilidad. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, visto todo esto con los perfiles, ¿cuál es lo siguiente que se debe realizar para poder tener una estructura segura? Pues en estos casos, los principales puntos que se consideran es la resistencia y el control de deformaciones. Y ya vimos en las anteriores diapositivas que ganamos resistencia en el acero al plegarlo y
con la forma geométrica mejoramos la inercia de la estructura, o sea, del perfil. Y con estos perfiles ya podemos tener un control más adecuado y ya con las modulaciones podemos configurar las estructuras para tener un adecuado desempeño ante las cargas propias de lo que son la mercadería puesta en las estructuras de rack y ante los eventos extraordinarios que vienen a ser el evento sísmico, la acción sísmica. Siguiente diapositiva. Bien, por supuesto, para poder hacer todos estos análisis y verificaciones, hay unos parámetros. No podemos decir que una estructura está cumpliendo su desempeño si no está parametrizado en lo que es las normas. Y para este caso, para lo que son las estructuras de almacenamiento, aparte de utilizar la normativa nacional, que el Reglamento Nacional de Edificaciones, también contamos con lo que es la norma AISI que mencionamos anteriormente. En ella nos permite identificar cuál es la forma que debe tener los perfiles, el comportamiento que deben tener los mismos y cómo diseñarlos en función a sus tamaños para que estos sean proporcionales y puedan tener un adecuado desempeño. Ahora, para poder evaluar propiamente un almacén, nos valemos también de la norma RMI. A falta de una norma nacional, la norma americana define bastante bien estos puntos y por lo tanto con estos definimos cuáles son los posibles escenarios que debemos considerar para evaluar este tipo de estructuras. Siguiente diapositiva. Bien, comenzando por la norma ISI, que viene a ser la de perfiles conformados en frío, esta nos da una lista de materiales a utilizar validados para poder conformar perfiles en frío. Y entre esos, los más habituales, vienen a ser el acero A36 y el acero A572 grados 50. Tenemos, por supuesto, el equivalente chino, que es el acero A235 para lo que es equivalente a la 36 y el acero A325 para lo que es el acero grado 50. Con por lo menos en lo que indica la norma ISI, que es la validada por la norma nacional, en la ISI, o sea, nos indica que recurramos a la norma ISI para poder conformar estos elementos. Y en la norma ISI nos indican principalmente aceros americanos. Así que es por eso que la mayoría de las estructuras están conformadas con los aceros que vemos aquí en pantalla. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos que definir todos los escenarios a los cuales va a estar sometida la estructura. Para esto, pues tenemos que ver que intervienen varias cargas, sobre todo cuando hablamos de una estructura autosoportada o autoportante. ¿Qué es una estructura autoportante? Es aquella cuyos pilares o parantes no solo sostienen el techo, sino que también forman parte de lo que es la estructura de almacenamiento. Entonces, ahí estamos hablando de una optimización de recursos al darle una función adicional, a lo que es el acero. Entonces, dado que existen también las estructuras autoportantes, se amplía la variedad de cargas que van a estar presentes durante la evaluación o durante el periodo de vida de la estructura. Entonces, ¿qué cargas se consideran? Pues la carga muerta, que es la principal, es la única que va a estar siempre presente en todo momento y a lo largo de toda la vida de la estructura.
¿Qué elementos son estos? Pues es la misma estructura. Y en esta también se le suman pesos de equipos que vayan a permanecer en un largo periodo. Por ejemplo, lo que son eh, elementos de renovación de aire, inyectores de aire, extractores de aire, luminarias, el tendido del sistema de agua contra incendios o el sistema de extinción que se vaya a colocar. Todos estos van a permanecer a lo largo de todo el periodo de vida de la estructura. Entonces, se consideran como una carga permanente o carga muerta. El siguiente tipo de carga que va a presentarse en la estructura es la producida por la acción sísmica. Estamos en un país sísmico, principalmente estamos frente a la falla de Nazca, así que es muy probable que se presenten eventos sísmicos, desde leves hasta extraordinarios. Y bueno, hasta ahora no ha ocurrido un sismo importante. Gracias a Dios ha habido solo sismos leves, pero tarde o temprano van a llegar uno y es mejor estar preparados para esta situación. Ahora, ¿qué otra carga está presente? Pues por supuesto la de la función principal del almacén, la cual es la carga de almacenamiento. En este caso, la mayoría está conformada en pallets o podemos tener cargas de distintos tipos, incluso aquellas que sean del tipo picking o cargas que son colocadas y retiradas de manera manual, no a través de equipos. Esos como también son cargas de rotación, pues se consideran como carga de pallet. Ahora, las otras cargas que tenemos presente vienen a ser la del empuje de viento. En este caso vienen a aplicarse cuando tenemos estructuras expuestas a la intemperie o cuando hablamos de estructuras autosoportadas, en cuyo caso ya las coberturas estarían siendo soportadas por la estructura y por supuesto la estructura tiene que estar preparada para recibir estos embates. Las otras cargas que tenemos, por ejemplo, si tenemos carga viva, que es la siguiente, que es distinta a la del pallet, que la del pallet también viene a ser una carga viva porque esta tiene una cierta rotación. Sin embargo, la carga viva es distinta porque esta ya viene a ser del tránsito de las personas, de los operadores que se encuentran laborando en el lugar. Por ejemplo, si hablamos de una estructura del tipo picking con entrepisos, quiere decir que tenemos varios niveles a los que puedan acceder las personas, esas cargas deben considerarse también al momento de diseñarse. Y su efecto frente a las paletas no es importante, pero sin embargo, sí debe tener la resistencia adecuada, sobre todo para dar al usuario la sensación de estabilidad. Entonces, en estos casos, las estructuras no solo se consideran con el criterio del peso importante que pueda aportar la paleta, sino que también en la sensación de deformación o movimiento que pueda tener la estructura cuando transitan personas. Ahora, volviendo a lo que son la condición de los autoportantes, tenemos lo que son las cargas vivas en techo, que es distinta a la carga viva interior en el almacén. Las cargas vivas de techo principalmente vienen a ser aquellas que pertenecen a lo que corresponde al mantenimiento de las estructuras. Una persona subida en el techo con sus herramientas, aproximadamente se considera como unos 100 kilos de carga puntual. Sin embargo, la mayoría de estas estructuras cuentan con cobertura ligera, así que la carga para este tipo de casos ya se considera carga repartida. Sin embargo, si las visitas son frecuentes para el mantenimiento en techo, pues lo mejor sería más bien disponer de alguna pasarela, la cual entonces da una superficie visitable
altamente visitable y que permite reforzar únicamente en las zonas donde se va a disponer la pasarela, lo que trae además alivio a la estructura. Y por supuesto, como último escenario a considerar entre las cargas presentes en el periodo de vida de las estructuras, pues es la carga de impacto. ¿Qué es esta carga de impacto? Pues normalmente cuando tenemos un apilador, un montacargas, este toma la paleta y la dispone sobre la estructura. Este proceso de disponer la paleta sobre la estructura, por lo general no es un movimiento delicado, sino que es porque estamos trabajando con cargas elevadas. Estamos hablando de desde 800 kilos hasta 2 toneladas por cada paleta. Entonces, maniobrar estos pesos con el montacargas no es tan sencillo. Por más precisos que sean los equipos, siempre igual está el factor humano. Y entonces, al momento de depositar la carga, puede ocurrir lo que es un impacto accidental al depositar la carga sobre la paleta, la paleta sobre las vigas. Entonces, para esto ya se considera un impacto o una carga adicional sobre la viga. Y para ello, entonces, definimos los distintos escenarios. Siguiente diapositiva, por favor. Para definir, entonces, los escenarios que va a estar la estructura sometida a lo largo de su periodo de vida, nos basamos en lo que nos indican las normas. En este caso, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la norma sísmica nos indican cuáles deben ser los escenarios a considerar al momento de evaluar las estructuras. Y por supuesto, esto apoyado con la norma, el RMI, la cual nos dice específicamente cómo van a estar sometidas esas estructuras a lo largo de su periodo de vida. Siguiente diapositiva. Como tal, aquí vemos lo que son los escenarios que considera el RMI, los cuales vienen a ser la estructura sola, lo que viene a ser durante su instalación, ya la estructura cargada, y después el resto de los escenarios, los cuales son la carga de la paleta, la carga viva, la carga de techo, la carga de viento y la carga de sismo. Ahora, por supuesto, el escenario menos probable es de que ocurra un sismo y un viento máximo. Prácticamente, si ocurre esto simultáneamente, lo que menos nos va a importar es la estructura. Eh, pero para analizar estas mismas se deben analizar en consideraciones en escenarios distintos. Entonces, tenemos un escenario de la estructura cargada y viento máximo y el escenario de la estructura cargada y el evento sísmico. Ambos escenarios son considerados o deben considerarse para lo que es el diseño de la estructura, sobre todo en donde nos encontramos, que es un país altamente sísmico. Siguiente diapositiva. Y la historia nos ha demostrado que efectivamente tenemos una alta sismicidad. Como vemos en el gráfico de la izquierda, vemos todos los puntos rojos representan la actividad sísmica que se ha presentado históricamente en Perú desde 1960 hasta el 2017 y vemos una alta actividad en lo que viene a ser la zona costera y una mediana actividad en la zona de la sierra y poca o casi ninguna actividad en lo que viene a ser la zona selvática. Y la última actualización de la norma se corresponde con con este histórico. Y entonces vemos en el gráfico de la derecha cómo la norma sísmica peruana ha adaptado esta información y ha definido tres zonas
claramente, 4 zonas claramente definidas de lo que es la intensidad que va a recibir las estructuras al momento de una ocurrencia sísmica. Siguiente diapositiva. Y con esta información, entonces, en base a los parámetros de cada localidad, se determina cómo va a ser el comportamiento de la aceleración en cada escenario. Siguiente diapositiva. Con esto, con estos parámetros de cada localidad, construimos el espectro de aceleraciones. Estas aceleraciones son las que vamos a aplicar en la estructura. Con estas podemos identificar cuánto de la aceleración en función a la configuración de la estructura va a sufrir el rack. Y en función a eso, entonces, estructuramos cada uno de los elementos para que tengan la resistencia adecuada. Siguiente diapositiva. Ahora, habíamos dicho anteriormente, o en diapositivas anteriores, que los principales puntos a analizar son esfuerzos y deformaciones. Entonces, la norma sísmica nos indica cuánto deben ser estas deformaciones, cuánto es lo máximo, porque podemos tener una estructura que soporte todos los esfuerzos, pero si la deformación superan los máximos, no estamos hablando de una estructura segura. Entonces, existen parámetros para los cuales el, el evento debe ser controlado y, por supuesto, la estructura debe ser reforzada para controlar esos esfuerzos. Siguiente diapositiva. Ahora, ya viendo que la estructura cumple con las deformaciones, también se procede a analizar los elementos para que estos puedan cumplir con la demanda de cargas. Y ya vimos que las estructuras de este tipo están conformados por perfiles plegados y estos no se evalúan de la misma forma que un perfil conformado en caliente, sino laminado en caliente, sino que estos se guían a través de otros parámetros, los cuales deben ser también validados para poder asegurar que la estructura va a tener un desempeño adecuado. Siguiente diapositiva. Existen varios software para el análisis de las estructuras y en cada uno de ellos nos arroja como resumen de análisis, de revisión de los perfiles, un cuadro de colores, donde por supuesto si los colores se encuentran identificados con rojo, pues el perfil no estaría cumpliendo. Lo que se busca es que las estructuras siempre se encuentren entre el rango del 50 al 90% de su capacidad. Eso es para poder llevar los perfiles a lo más óptimo posible y sin sacrificar la resistencia. Pero también se debe tener un diseño eficiente para no hacerlos costosos. También hacer una estructura que soporte cualquier evento sísmico se haría económicamente inviable. Así que es por eso que se aprovechan mejor los elementos al emplear estructuras compuestas de perfiles conformados en frío, ya que ganan muchas las características y tenemos una mejora en lo que es el comportamiento como tal de esta estructura. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de un caso real del desempeño de las estructuras. Y como tal, vemos que la estructura tenemos en este caso dos estructuras distintas. Del lado izquierdo tenemos unos perfiles que son los mismos que los perfiles de la estructura de la derecha. Sin embargo, la paleta está compuesta
de elementos confinados, mientras que las paletas de la derecha están compuestas de cargas dinámicas o, en este caso, lo que vienen a ser contenedores de líquidos. Y por supuesto, cuando tenemos un evento sísmico, estos líquidos se aceleran y le suman aceleración a la estructura. Entonces, vamos a reproducir el video para ver cuál es el desempeño de las estructuras. Aquí empieza el evento sísmico. Por supuesto, empieza la evacuación. Y vemos que la estructura de la derecha cedió, bajó un poco, se cayó un poco, pero permaneció en pie. Pero la estructura de la derecha sigue acelerándose. Vemos incluso cómo se forman las olas dentro de los contenedores, hasta que la estructura de la derecha empieza a acelerarse aún más y lleva al colapso. ¿Esto por qué ocurre? Porque este tipo de contenedores deben ser también una realidad al momento de analizar la estructura. Es importante saber qué se va a almacenar, no solo cuánto peso va a cargar. Entonces, para estos tipos de casos, es muy importante no solo saber el peso del producto a almacenar, sino la naturaleza del mismo. Y para obtener una estructura segura, todas las variables deben ser consideradas. Siguiente diapositiva. Y por supuesto, nada de lo que dijimos anteriormente funciona si es que no colocamos adecuadamente las paletas en la estructura. Por supuesto, lo ideal es que cada paleta también esté conformada de la manera más homogénea posible y podamos disponerlas también incluso con las holguras necesarias para minimizar los daños que podamos tener en la estructura. Una estructura bien conformada permite que el operador pueda disponer de la carga de manera segura. Y si tenemos una estructura que no ha recibido impactos, pues tendremos un rack que soportará o que estará 100% operando cuando llegue el evento sísmico. Siguiente diapositiva. Y logramos preservar mucho a las estructuras si disponemos de buenas paletas, buenas parihuelas para poder disponer la mercadería sobre la estructura. Debemos evitar que las paletas tengan fallas o estén rotas o que les esté faltando algún elemento. Lo ideal es contar con paletas que se encuentren enteras, sin fracturas y que estén dispuestas adecuadamente sobre la estructura. Siguiente diapositiva. Al colocar las paletas de manera adecuada en la estructura, pues estamos también cuidando a que la estructura se encuentre en óptimas condiciones para cuando llegue el evento sísmico. Y es importante entonces saber cuál es la disposición de la paleta. Lo ideal es que siempre se encuentren con los listones longitudinales transversales a las vigas, para así entonces repartir de forma adecuada la carga en las estructuras y acercar más lo que es el comportamiento de la estructura al modelo matemático. Y en función a esto, pues vamos a tener una estructura adecuada para lo que es un almacén seguro. Ahora, por supuesto, esto de las condiciones para el buen uso es un tema todavía mucho más extenso que dejaremos para la siguiente reunión. Esto vendría a ser todo. Más bien, gracias por su atención. Vendremos con las consultas. Muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, todos los especialistas hablan actualmente sobre el silencio sísmico que hay en el país y creo que hay que tomar todas las previsiones del caso
para no tener, uno, desabastecimiento de productos y que la economía colapse. Creo que eso es Así es. básicamente la importancia de contar con estructuras antisísmicas. Te voy a retransmitir algunas preguntas que nos han llegado. A ver. Bien, Hola, referente a los tipos de acero. Si bien los tipos de acero son equivalentes, ¿estos cuentan con las mismas propiedades para el análisis de una estructura? bien. Referente a eso, los aceros mecánicamente tienen comportamientos o características casi similares. No son idénticas, eh, por lo tanto se les dice equivalentes. Eh, sí se toman en cuenta, se tienen que considerar estos comportamientos. Sin embargo, lo ideal es contar con los aceros avalados por las normas locales. En este caso, la mayoría por aceros americanos. O sea, aceros basados en la normativa americana. Otra pregunta es, ¿cómo influye el tipo de mercadería que se apile en el diseño de los racks? Bien, como vimos en el video anterior, la mercadería influye de manera importante, sobre todo si tenemos lo que son eh, mercaderías conformadas y empaquetadas de manera adecuada. La mayoría de estas mercaderías son productos sólidos y son empaquetados de manera compacta y las llegan a colocar en lo que es el área de la paleta. Y muchas veces estas áreas de la paleta ya están normadas. Las dimensiones habituales de las paletas es de 1,20 m por 1 m y la conformación de la paleta tiende a permanecer dentro de esta área. Sin embargo, hay productos que por su misma naturaleza tienden a desbordar de las paletas. Entonces, esta consideración se debe tener en cuenta al momento de modular la estructura, ya que vamos a necesitar más holguras, más espaciamientos, más longitudes, más pasillo. Por lo tanto, eh, al tener una estructura con mayores longitudes se vuelve un poco más flexible y este parámetro influye directamente en el comportamiento de la estructura. Ahora también la paleta tiene un aporte en la estructura. Tenemos que en el caso estático, la misma paleta incluso le llega a aportar rigidez a la estructura y en el caso dinámico tiende a darle estabilidad para lo que es reducir el efecto de volcamiento. Sin embargo, la unión nunca es perfecta y es por eso que siempre se considera que las estructuras van con un comportamiento aislado de la paleta. Daniel, ¿cómo impacta en el cálculo de las estructuras el almacenamiento de productos congelados? Esto es delicado, sobre todo porque en el acero, al tener temperaturas bajas o más que todo incluso negativas, el acero tiende a retraerse. Entonces, en este caso, eh, tenemos un esfuerzo adicional en la estructura, no solo el de la carga de la paleta, sino que también esfuerzos internos en el acero que tienden a achicar y contraer los elementos. Aquí, ¿cuáles sufren más? Las conexiones. Entonces, en estos casos, las conexiones tienen que chequearse periódicamente, ya sea en lapsos de 3 a 6 meses, porque estos tienden a desajustarse. Y en el caso de cámaras húmedas, tiende a formarse una película de hielo sobre los elementos de apoyo. Y entonces hay que tener cuidado aquí con la paleta porque estas pueden llegar a deslizar. Si no tenemos una paleta con la suficiente rugosidad o tracción, estas van a tender a deslizarse. Y sobre todo, cuando tenemos deslizamiento de paletas, tiende a desbalancearse la estructura. Entonces vamos a tener
la estructura que va a empezar a presentar deformaciones irregulares que también deben chequearse periódicamente. Las condiciones de fabricación de las estructuras son las mismas para la costa o selva, sabiendo que se va a utilizar la misma carga. En cuanto a fabricación, es indistinto. Lo que viene a proteger finalmente a la estructura es el acabado final, lo que es la pintura. Cuando tenemos, por supuesto, estructuras que van a estar expuestas al salitre, lo ideal es darles un acabado adecuado. No es necesario darle más espesor a la estructura, sino que con la protección adecuada, ya sea con pintura epóxica o con capas de pintura líquida anticorrosiva y anticorrosivas y pinturas de acabado final, son suficientes para controlar este tipo de situaciones. Hay una profundidad mínima a nivel del suelo que debe estar a la que debe estar anclada el perfil o columna de un rack. Bien, para lo que es fijar la estructura a lo que son las cimentaciones, depende mucho del tipo de carga. Si tenemos una carga elevada, pues vamos a necesitar unos perfiles o sea, unos anclajes con una profundidad adecuada. Y por supuesto, la losa tiene que estar en capacidad de recibir estos anclajes. No podemos, por ejemplo, instalar una estructura de 10 metros sobre una losa de 15 centímetros. Los anclajes requeridos van a ser casi de la longitud del espesor de la losa. Entonces, lo ideal es que si no se cuenta con una losa adecuada, lo mejor es mm, configurar la estructura para que se pueda tener una estabilidad adecuada para fijarla. Ahora, una estructura muy alta va a tener esfuerzos distintos. Los más críticos son los de arrancamiento. Entonces, en estos casos, para poder tener un mejor desempeño, necesitamos adaptar la fijación a el tipo de losa. Entonces, es necesario conocer tanto la carga que se va a tener como las características de la losa. Ambos definen la profundidad de los anclajes. ¿Qué es lo más aconsejable si se trata de reforzar una estructura de almacenamiento preexistente, de la cual no se conoce mucho, para hacerla sismo resistente? Si es posible, ¿qué estudios son convenientes y acciones posteriores? Bien, se presentan mucho esos dos escenarios en el que se cuenta ya con una estructura preexistente y se desea adaptarla a lo que es la capacidad de soportar escenarios sísmicos. Pero al desconocer la mayoría de los parámetros, pues lamentablemente es necesario tomar algunos perfiles y destruirlos para poder comprobar su desempeño, su calidad de material y finalmente, en función de la antigüedad que tenga, ver el estado, si se encuentran abollados, si se encuentran con corrosión, si la pintura está en buen estado. Y por supuesto, para saber si la longitud final de la estructura va a ser la misma que el material con el que se dispone. Entonces, es necesario para este escenario ensayar los perfiles. Y en función a la carga que se quiera tener, pues se modula ya con los resultados que se obtengan del ensayo. Aquí hay una pregunta, me parece que han mandado una doble en dos partes. Voy a tratar de juntarla en una sola. ¿Es importante Ajá. el tipo de suelo para el análisis de las estructuras sismo resistentes si las cargas son líquidas, no se comportan igual que las cargas sólidas? Entonces, ¿cómo es el análisis? Bien, sean líquidas o sólidas, el tipo de suelo influye bastante en el análisis sísmico.
Ahora, sobre todo para lo que son las cargas líquidas. Podemos tener cargas líquidas si tenemos el adecuado contenedor. Si tenemos un contenedor de líquidos que junta todo en un único volumen líquido, pues ahí sí tenemos una aceleración que se le añade a la estructura. Eh, el tipo de suelo nos dice cuál va a ser la amplitud de la onda y el contenedor simplemente va a funcionar como un amplificador de estos. Ahora, si tenemos también cargas líquidas, pero almacenadas en pequeños contenedores, en un montón de pequeños contenedores, el impacto de la ola no se va a producir porque prácticamente tenemos la carga líquida aislada y va a tener un comportamiento más de un contenedor sólido que el de un contenedor líquido. Entonces, el contenedor, el tipo de contenedor, el volumen que maneja el contenedor va a definir el comportamiento de la estructura, adicionado con lo que es el tipo de suelo. ¿Cuál es la experiencia que tiene JRM en la construcción de este tipo de estructuras y si ya han podido construir algo en el país? Bien, JRM tiene 25 años y prácticamente 20 años construyendo estructuras sismoresistentes. Tenemos un buen tiempo dedicándonos a este campo. ¿Cuál es la estructura sismoresistente más alta que hemos construido? Pues citamos el caso de Molitalia, que tenemos una estructura que alcanza los 22 metros de altura. Viene a ser prácticamente 20, no, perdón, 23 metros. En el segundo almacén que construyó Molitalia. En estos, ellos están trabajando con un equipo del tipo trilateral. Quiere decir que eh, el apilador puede colocar la carga tanto hacia la izquierda como a la derecha sin tener que girar el apilador. Eso le da la oportunidad a que se puedan juntar mucho más los racks y tener pasillos estrechos, ya que el montacargas no va a girar, sino que solo va para adelante y para atrás. Y eso nos permite tener una densidad, una alta densidad de mercadería en el almacén. Y por supuesto, los trilaterales alcanzan alturas de 18 metros, que es precisamente la altura a la que llega la última paleta, y que junto con la estructura de cobertura alcanzamos los 23 metros, lo que vendría a ser la estructura de almacén autoportante más alta del Perú. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, como comenté hace unos minutos, tenemos que tener toda la seguridad del caso en todas las operaciones, tanto logísticas como industriales. Vivimos en un silencio sísmico, tenemos temblorcitos leves, pero esperamos y los especialistas estiman que en algún momento va a haber un sismo muy fuerte, así que tenemos que estar todos preparados. Llegó una última pregunta. Bien, ¿Se puede analizar las estructuras con normativa europea sabiendo las condiciones de América Latina? de que se puede, se puede. No es lo adecuado. O sea, se puede analizar y esta se podrá instalar en Europa. Eh, como tal, no es el mismo comportamiento que tenemos estructuras europeas, o sea, normativa europea que normativa americana. No toda Europa tiene la misma actividad sísmica que tiene Sudamérica o América o América como tal. Entonces, las normativas no todas son aplicables. Se puede hacer un estudio de evaluación para determinar si la estructura tendrá un buen desempeño allá, pero para ser instalado aquí no es recomendable. Y analizarlo con normativa europea
sería únicamente con fines de investigación. Por lo menos es mi recomendación. Perfecto. Ahora sí, creo que ya terminamos. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo, por tu experiencia y por tu conocimiento. Gracias a JRM también por compartir lo que están haciendo en el país. ¿Y cuál es el correo, porque me están preguntando en interno, por el cual se pueden contactar con ustedes? Bien, en este caso tenemos el correo, un segundo, ya te confirmo. Te confirmo. Es un correo con el que canalizamos todo para poder tener todo Creo que está al final centralizado. de la presentación. Déjame confirmarlo, ahorita lo veo. Sí, sí, está al final de la presentación. Ya, lo abro ahorita y se los leo y para que las personas interesadas se puedan contactar con ustedes. Mientras abre la presentación, quiero darme un tiempito para agradecerle a las empresas auspiciadoras de estas conferencias, JRM, Tabar Corporación Logística, Itzanet Perú, Dinet, Almafin S.A., Alquirac, Supply Transport y Transportes DIL. Y aprovecho también para contarles que la próxima semana, el martes, tenemos una conferencia más que estará a cargo de Katy Román. Ella es gerente de Supply Chain del Grupo Palmas, y el título es Desafíos Logísticos en la Nueva Normalidad. Así que los esperamos, vamos a estar haciendo la difusión el día lunes para que se puedan conectar, y el correo para que se puedan contactar con la empresa es ventas@jrmsac.com.pe. Así es. Así que También de todos modos encontrarán el vínculo a través de nuestra página web, arroba, y por las demás redes sociales, o sea, jrmsac.com.pe y en las redes sociales. Y a los que me acaban de preguntar dónde está disponible esta grabación, está disponible en nuestra cuenta de Facebook de la revista, es Revista Logista. Ahí está siendo transmitido también en vivo. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y a todos Gracias a igual. ustedes. Buenas noches y buen fin de semana a todos. Igual, buenas noches y feliz fin de semana. Cuídate, nos vemos.